Está en la compañía del Ministerio de Enseñanza Radial Tiempo de Victoria, para aprender, para compartir, para hacer la voluntad de Dios. Reporte. Esto es Tiempo de Victoria. He escuchado a pastores, ancianos, obispos, líderes y predicadores de todo el abanico evangélico hablar, opinar, sugerir, demandar y hasta profetizar en lo concerniente al cristiano y su relación con la política. He escuchado a los unos aconsejar para que sí, a los otros hacerlo para que no, y a una franja intermedia dejarlo ahí en una especie de neutro y a criterio de cada uno. Nunca escuché, yo al menos, a lo mejor vos sí, a alguien que me contara qué pensaba Jesús de la política. ¿Habrá opinado? No lo creo, pero sí tiene que haber dejado señales más que claras para que su pueblo no se confunda. Cuando tenía 30 años y terminaba de salir del río después de haber sido bautizado por Juan, el Espíritu se lo llevó al desierto, ¿te acordás? Y entre todo lo que recibió ahí como vapuleo satánico buscando derrumbarlo, Satanás le ofreció ser nada menos que gobernante de toda la humanidad, a cambio de su adoración, claro. Escúchame, le ofreció gobernar sobre todos los reinos del mundo. Claro, y allí es donde por primera vez surge la pregunta, ¿vos creés que un hombre como Jesús hubiera dejado pasar una oportunidad así si hubiera creído que con la política podía lograr algo bueno? Ya conocés su lapidaria respuesta. Más tarde, una verdadera muchedumbre quiso convertirlo en rey de los judíos, ¿te acordás? Ocurre que en esos tiempos eran muchos los que ansiaban encontrar a alguien que pudiera poner fin a la inestabilidad política y económica en las que el Imperio Romano los tenía cautivos. A mí no me caben dudas que esta gente, realmente impactados e impresionados por lo que habían visto que Jesús era capaz de hacer, quisieron que él entrara en la carrera política y los condujera a una victoria y a una liberación en esas áreas. ¿Vos te acordás lo que hizo él? Sin decirles nada, se les escabulló y se fue a la montaña solo. Ellos veían a su Mesías como un liberador. Algo muy parecido sucedió algunos días anteriores de que Jesús fuera crucificado. Apareció un grupo formado por algunos discípulos de los fariseos y un grupo de hombres que eran miembros del partido de los herodianos. Y haciendo causa común entre ellos, directamente lo encararon directo al hueso a Jesús. Los discípulos de los fariseos estaban a favor de la postura de independizarse del Imperio Romano, en tanto que los herodianos eran un poco más tolerantes que con ese dominio extranjero que sometía a su pueblo. Ahora, como Jesús no les seguía el tema y por esa razón no podían consultarlo o pedirle opinión, le tendieron una trampa dialéctica con una pregunta relacionada con si los judíos debían o no pagarle los impuestos correspondientes a Roma. ¿Por qué me ponen a prueba?, preguntó primero. Y fue una pregunta con indisimulado fastidio que te diría no estaba exenta de enojo y deseos de responder con un poco más de dureza, de acidez, ¿no? Pero le privó el dominio propio. Entonces serenó su rostro y lanzó un pedido figurativo. Tráiganme un denario para verlo. Al toque apareció uno con un denario en la mano y se lo entregó. Él lo miró y les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? De César, le respondieron casi a coro. Entonces encogió sus hombros, abrió sus manos, los miró casi con ternura y les dijo, paguen a César las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios. Un duro golpe a sus, ¿qué te digo?,
toscas, entendederas, fue darse cuenta que la doctrina que traía Jesús distinguía y separaba totalmente lo espiritual de lo religioso y de lo político. Lo separaba. Entonces aquí es justamente donde a muchos les ha surgido la duda en forma de pregunta. ¿Significa todo esto que te he contado que Jesús, el Cristo, nada menos, era indiferente a la pobreza, o a la corrupción, o al sufrimiento? Ni lo sueñes, ni se te ocurra, porque el mismo relato bíblico se encarga de dejar bien en claro que no era así en absoluto. Por allí, por Marcos, creo, lo leemos decir que le dolía ver el penoso estado de la gente, ¿te acordás? Es decir, que su alma funcionaba como la de un hombre que, a pesar de su juventud, ya tenía muy en claro qué era lo que deseaba para su gente y qué era lo que no aceptaba ni aceptaría jamás. Bueno, pese a sentir y expresar eso, jamás lo vimos emprender campaña alguna en contra de las injusticias del mundo, ni siquiera cuando le insistieron que se involucrara activamente en lo que eran las controversias de ese tiempo. Ahora, muy bien, estos tres ejemplos demuestran con claridad que Jesús siempre se negó a participar de lo que de alguna manera era la política de su tiempo. Entonces, vos me preguntás, ¿y con eso qué? Yo te pregunto, ¿hasta qué punto los miles y miles de cristianos que levantan sus manos y que aúllan glorias a Dios y aleluyas están siguiendo su ejemplo hoy? Y si no lo hacen, ¿por qué insisten llamándose o autollamándose cristianos, que nos guste o no, implica considerarse seguidor e imitador de Cristo? Porque pasan la espiritualidad que contiene la palabra de Dios por la lógica. Por eso es. Y entonces dicen para justificarse, es que ¿sabe qué pasa, hermano? Una cosa era aquella época en que vivió Jesús y otra muy distinta ahora. Los tiempos han cambiado. Mira, en lo único que coincido es en esto último, porque efectivamente los tiempos han cambiado. Y todo ha mutado, ¿qué te digo?, casi vertiginosamente por causa de decenas de avances científicos y tecnológicos. No es lo mismo una sociedad como la que existía en tiempos del ministerio de Jesús, otra diferente en los albores del siglo XX, a esta tan distinta que tenemos hoy. Yo a eso lo entiendo, lo entiendo, lo acepto y lo comparto, no soy un caduco que se quedó en el siglo XVIII. Pero nosotros no somos seres de carne y hueso que se guían por los mandatos de sus almas influenciadas por razonamientos cambiantes según las rutinas de cada tiempo. No somos esa clase de personas. Al menos no deberíamos serla. Nosotros somos seres espirituales, que poseemos un alma, que es la que nos permite relacionarnos con las personas, y un cuerpo para materializar todo eso. Pero esencialmente somos espíritu. Y los espíritus, hasta donde yo sé, no se eligen por el voto popular, ni gobiernan por arreglos, por negociaciones o roscas ideológicas o partidarias. Porque de esto se trata mayoritariamente la política, al menos hoy en mi país. Y si hablo de mi país y no centrándome en el área latinoamericana, es porque a lo local lo conozco bastante de cerca. Mientras que en el resto estaría hablando conforme a lo que haya escuchado o leído de otra gente. Y como ex hombre de prensa, déjame que te diga que no siempre se puede creer en todo lo que se lee o se escucha. De eso estoy absolutamente seguro. Y si lo vinculamos con lo relacionado con lo político, muchísimo menos. De hecho, la política como quehacer social
se mecaniza a través de grupos o estructuras que en Argentina llamamos partidos políticos, pero que después se lo menciona con algunos eufemismos, tales como fuerza, como corriente, y algunas más que por ahí se inventan, solamente para no mencionar la palabra partido político, que hoy, en virtud de lo que te estoy diciendo justamente, la falta de virtud de algunos hombres, está totalmente devaluado. Esa devaluación comenzó a gestarse cuando las antiguas formas de hacer proselitismo, sustentadas en sobreenfatizar las mínimas virtudes y atenuar los máximos errores, no sé si soy claro, directamente le dejó paso a la mentira. Pero la mentira como algo que forma parte del andamiaje político. No se trata de mentir o no mentir, se trata de ver quién miente mejor o menos mejor y quién convence con lo que miente y quién no. Cuando llegan las elecciones, por causa de mi entrenamiento y de mi sentir íntimo, yo automáticamente dejo de leer periódicos, dejo de escuchar radio, dejo de ver las noticias por la televisión y mucho menos de meterme en las redes sociales. ¿Por qué? Porque siento asco. Perdóname lo fuerte de lo que te pueda haber dicho, pero esa es la sensación, asco. Y no la quiero disimular ni pintarla con algún eufemismo más elegante o que suene más perfumado. Ahora bien, sabiendo por lo menos masiva o globalmente cómo funciona todo esto, pregunto, ¿cabe la mínima posibilidad de imaginarse cómo encajaría un creyente genuino en ese ambiente? Aquí es donde los que piensan que se puede me van a decir que justamente se necesitan cristianos en ese ambiente para sanearlo. Chicos, perdónenme y no lo tomen a mal, pero ¿ustedes creen de verdad en eso que dicen para justificar la participación en política? Ahora, ya está escrito, y no por mí. ¿Qué hacemos con el texto que dice no hagas yugo desigual con los incrédulos? ¡Wow! Yo no tengo nada personal contra nadie, pero con lo que me ha tocado ver hasta este tiempo, y me ha tocado ver bastante, la realidad a mí me muestra que generalmente sucede a la inversa. Cuando un cristiano se mete dentro del ambiente político, mayoritariamente no lo mejora, sino que pasa a empeorar él o ella como cristiano. Te lo digo más claro, he sabido de cristianos que se han metido a militar políticamente para alguna fuerza con la idea de terminar con las corrupciones que había dentro de la misma fuerza. ¿Y sabes qué? Han terminado corrompiéndose ellos y entrando en el mismo juego que los incrédulos. Por dinero, por poder o por lo que sea. Porque, a ver, ¿de qué manera una persona se involucra y participa en política con la posibilidad de acceder a alguna función pública importante? ¿Cómo hará para no caer en la trampa de la mentira cuando expresa las bondades de su partido o para involucrarse con el vocabulario a veces grosero de ciertos estamentos muy relacionados con las fuerzas políticas, o incluso caer en la ilegalidad de promocionarlo aún en contravención con las leyes y disposiciones? ¿Cómo va a ser? Yo tengo total certeza que le va a resultar sumamente complicado, porque si quiere comportarse como un hijo de Dios, sus primeros enemigos no van a ser los que militan en la fuerza adversaria, sino los propios con los que se reúne día tras día. ¿Alguien de ustedes ha visto en alguna ocasión a gente incrédula, atea o pagana celebrar el culto a ciertos valores morales por parte de un cristiano? ¿Aplaudir a la iglesia o aplaudir a los creyentes? Eso es espiritual. Eso no es ni político ni humano, es espiritual. Y va por otra vía, va por otro lugar eso. No nos engañemos a nosotros mismos.
Porque al mundo jamás le va a caer simpática o atractiva la iglesia cristiana si esta iglesia se comporta como debe hacerlo un grupo de hijos de Dios. No nos engañemos, es así. Puede resultarles, ¿qué te digo?, un tanto más potable si se suma a sus rudimentos y a sus triquiñuelas, pero si se comienza a hablar de moral, de honestidad, de conductas intachables y de gente insobornable, el mundo se va a hacer a un lado y te va a dejar estrellarte contra lo que sea, Lo milagroso sería que nos admiraran y nos imitaran, en lugar de defenestrarnos, de burlarse o directamente de agredirnos. Esa es la sociedad, así entre comillas, con la cual compartimos planeta y futuro. En mi caso, la sociedad de la República Argentina, y en tu caso, del país que sea. La segunda opción, que es la que a mi juicio resulta un poco más complicada de construir, es la de formar una fuerza política propia. Una especie de, ¿cómo te digo?, de un partido político cristiano, donde solamente puedan militar reconocidos cristianos, evitando infiltraciones dudosas que pueda llevar, bueno, obvio, más que obvio. El primer problema que se presenta es ¿quién te garantiza que ese cristiano sea un cristiano? ¿Y quién tendría la responsabilidad de decidir si este sí o este no? Porque tal como está armada la estructura cristiana, sus líderes, se llamen pastores, ancianos o como se use en cada denominación, mi pregunta ahora quizá va a sonar un poco ingenua y hasta con alguna dosis de ironía. ¿Es una garantía para todos nosotros que sea ese liderazgo que ya tanto conocemos quien tome la decisión de quién es cristiano para formar parte del partido político cristiano y quién no? A mí no me gusta ni quiero influir ni influenciar a nadie, pero te lo dejo como una inquietud fundamentalmente para que la pongas en oración como punto 1, porque no va a ser lo único. Hay una tercera opción, y es la de participar de una manera indirecta, no afiliándote a una fuerza política, sino dialogando con sus máximas autoridades y comprometiéndote como iglesia a brindarles el apoyo a cambio de ciertas y determinadas condiciones que se fijen de antemano. Por ejemplo, no leyes pro aborto, no matrimonio homosexual, etcétera, por decir dos de los elementos que tienen un poco más de fuerza. Esta, a mi entender, es quizá la más factible de todas las expuestas. Si se diera una circunstancia así, muy probablemente un país tendría un gobierno que no financiaría la prostitución, no financiaría la pornografía, no le haría el camino libre a la promiscuidad sexual, ni nada de aquello que en lo moral pueda ofender a Dios. Pero ¿es eso lo único de lo que una sociedad humana depende para ser y sentirse realizada o plena? No, yo creo que no. Yo creo que hay otras cosas que a la vista pueden no sonar tan feas y degradantes como lo que te dije, pero que en su fondo conlleva una alta dosis de pecado visible y contundente. Y entonces vos me decís, y entonces, Néstor, ¿qué me aconseja usted? ¿Qué cree que yo, como simple cristiano, debería hacer a la hora de involucrarme o no con los quehaceres políticos de mi país, de mi provincia o de mi población? No lo sé. Esa es mi respuesta. No lo sé. Entonces vos te quedás un instante en silencio y me decís, ¿pero cómo que no lo sabe? Que no lo sé. Esa es la verdad más pura que tengo para compartirte. Mira, te lo voy a decir lo más claro que pueda. Solamente me voy a limitar a dos expresiones que seguramente habrás escuchado más de una vez y a lo mejor las registraste y a lo mejor no, pero que todavía están vigentes. Una, el justo por la fe vivirá. La otra, y es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad. Y te voy a decir algo. Ser maestro, al igual que ser pastor, no implica andar por la vida diciéndole a todos los cristianos qué es lo que tienen que hacer o no hacer. Eso tiene otro nombre. Ser maestro, en mi caso particular,
es enseñar a depender del Espíritu Santo de Dios para todo. Y si ese todo incluye algo relacionado con la política, bienvenido sea. Pero guiados a toda verdad por ese Santo Espíritu, no por los intereses de tal o cual grupo o de tal o cual persona. Así que no sé cómo te las vas a arreglar en los próximos actos eleccionarios que haya en tu región, en tu provincia, ciudad o país. La iglesia está, escúchame esto que te voy a decir porque casi tiene nivel de consigna o de lema. La iglesia está en esta tierra para contener y para sostener todas esas intenciones que de pronto se convierten en solo eso, intenciones. Pero de ninguna manera la iglesia está para afiliarse a una de esas fuerzas políticas y convertirse en un militante del alma y el cuerpo cuando fue llamada por el cielo a ser ministradora del Espíritu. ¿Se entiende? Derecha, izquierda, centro, nada. Jesucristo. Independencia y libertad total. De ninguna manera creer en espejitos de colores y respaldar a cultores del aborto, del homosexualismo o del ateísmo, pero tampoco entregarse ciegamente a aquellos que no proponen todo esto, pero sí proponen el clasismo, el elitismo y, en definitiva, las maniobras históricas y legendarias que han enriquecido a unos pocos y empobrecido a las mayorías. Los hijos de Dios no votan líderes, ni estrellas, ni luminarias estelares. Los hijos de Dios ayunan, oran y luego, si su deber cívico así se lo demanda, entregan su voto a la fuerza o al conjunto que menos caudal de pecado esté presta a cometer. Y si así no lo hiciere, como suelen decir los juramentos de práctica, que Dios y la patria se lo demanden. ¿Y sabes qué? En todos mis años, y tengo unos cuantos, jamás vi a la patria demandarle nada a ningún corrupto, pero sí puedo ver a nuestro Dios Todopoderoso haciendo justicia y dando a cada quien conforme a lo que haya sembrado. Porque tal cual el hombre siembra, eso mismo cosecha. Y tal cual el hombre piensa, eso es. El creyente genuino es alguien sin ideología, es alguien que obedece solamente a Dios, nada menos. Y créeme, hermana, hermano, amiga, amigo que me estás escuchando hoy, créeme que con eso alcanza y sobra. Punto. Nada más. Todo lo que resta es tu responsabilidad. La mía terminó aquí. Dios te bendiga. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muy bien, hasta aquí llegamos. No sé qué pasó en tu vida hoy con esta palabra, no sé qué fue lo que te estructuró o te desestructuró, no lo sé, pero sí sé que a partir de hoy esto que has recibido ha cambiado tu manera de pensar, ha cambiado tu mentalidad para muchas cosas. Gracias y hasta la próxima, si Dios quiere.